Hola, buenas tardes. Pues ya vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Está con nosotros José Ángel Victoria. Él va a entrar ahorita al séptimo semestre de la licenciatura médico cirujano y vamos a hablar de sensibilidad somática y espacial. Entonces, cuando gustes. Gracias, Belén. Bueno, como lo comenta, vamos a ver hoy lo que es la sensibilidad somática y espacial, que igual es parte de lo que es el sistema nervioso principalmente. El día de ayer vieron una introducción con Isaías acerca de lo que eran los sentidos especiales y el día de hoy vamos a como complementar esa parte. Entonces, estos van a ser los siguientes temas que vamos a ver y los voy a ver de una forma como concisa y breve y el chiste es de que yo quiero que lo conjunten o traten de conjuntar todo con el conocimiento que se supone que ya deben de o adquirieron en neuroanatomía. Entonces, no sé si alguna vez se hayan preguntado cómo es que nosotros podemos percibir a través de nuestro cuerpo lo que es la sensibilidad del tacto, del dolor, de la temperatura y por qué es que nosotros sentimos específicamente esos sentidos o esas cosas, ¿no? Pues es gracias al sistema somatosensorial, que este sistema permite captar todo aquello que nosotros encontramos en el exterior y pues obviamente lo lleva a lo que es al sistema nervioso central, que corresponde a lo que es la médula espinal y también el encéfalo. Entonces, a partir de lo que nosotros recibimos del medio, de todos aquellos estímulos, pues obviamente nuestros receptores que se encuentran en todo nuestro cuerpo, pues lo reciben, válgase la redundancia, y pues permiten que el sistema nervioso lo capte. Y una vez captado, pueda pues identificar si estamos recibiendo el estímulo ya sea de un sentido del olfato, del gusto, de la vista, de la audición, de la vibración, del dolor, de la temperatura, etcétera, ¿no? Este sistema somatosensorial es muy importante que lo tomen en cuenta. En cuanto al soma, se refiere al cuerpo y sensorial, pues a la parte de la información que se va a captar. Entonces, este sistema somatosensorial va a ser principalmente importante para poder recoger toda aquella información sensorial del cuerpo. Pero hablando de información sensorial con respecto a, como les comentaba, el tacto, la postura, el dolor y la temperatura. Los sentidos especiales sí son parte del sistema nervioso, pero no son parte de este sistema somatosensorial, que más adelante ahorita les voy a decir como tal, o a complementar esta parte. Entonces, ustedes saben que nosotros, pues, a través o en todo nuestro cuerpo tenemos, pues, está rodeado de piel y esta piel tiene receptores. Receptores que van a recibir mediante un estímulo, ya sea, por ejemplo, que lo presionemos la piel, o que nos acerquemos al fuego, o que, por ejemplo, nos pongamos algún irritante en nuestra piel. Todo eso va a ser captado por los receptores que se encuentran a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, eh, de aquí partimos o es importante lo que vamos a ver, que son los receptores que pues van a identificar qué tipo de estímulo o qué tipo de, pues sí, qué tipo de estímulo esté afectando a cada uno de los receptores que nosotros encontramos pues en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso nosotros lo podemos dividir en dos clasificaciones, digamos que diferente a la que nosotros solíamos haber escuchado. La primera corresponde a la parte aferente o sensorial, que es aquella que va a recibir información de lo que es el exterior y la va a enviar a lo que es el cerebro. Y por otro lado tenemos al sistema nervioso con su parte eferente o motora, que es aquella que a partir de nuestro cerebro, de lo que es la corteza cerebral principalmente, va a mandar un mensaje hacia las neuronas y van a obligar a que nosotros podamos extender, flexionar, existir también la contracción de los músculos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros la que nos importa para ver lo que es el sistema somatosensorial es la aferente. Entonces, el sistema nervioso aferente se puede dividir en dos a su vez. Aquel sistema que conlleva lo que son los sentidos especiales, que es lo que vieron ayer con este Isaías, que tiene que ver con la visión, la audición, el olfato y el gusto. Y el día de hoy a nosotros nos toca ver lo que son los sentidos somáticos, que conlleva a lo que es el tacto, la propiocepción, el dolor y la temperatura. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a poder recibir estos sentidos? Pues a través de receptores que son pues neuronas en este caso. Las terminaciones, bueno, ustedes si se acuerdan de sus clases de neuranato, tenemos a lo que es el cuerpo de la neurona,
y por otro lado tenemos a lo que es el axón. Y en este axón tiene sus terminales. Y en estas terminales es donde vamos a encontrar o donde se encuentran los receptores que van a captar ya sea el tacto, la propiocepción que se refiere a la postura del cuerpo, al dolor también y la temperatura. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que es el tacto y la propiocepción, esos receptores que capten estos sentidos se van a llamar mecanorreceptores. Si estamos hablando de que pues estamos sintiendo dolor, los receptores se van a denominar nociceptores. Y si estamos hablando de temperatura, termorreceptores. Entonces, de aquí igual yo creo que es importante recalcar parte de lo que era la neuroanatomía, de que pues nosotros encontramos en lo que son los nervios espinales una neurona, que esta neurona va a dar su axón para poder ir hacia lo que es el exterior, en este caso pues nuestra piel, por ejemplo, y otro axón que va a ir o se va a dirigir hacia lo que es la médula espinal. Entonces, aquí en la médula espinal es, digamos, que un tramito de todo el sistema que va a llevar información a lo que es el cerebro, hacia lo que es el encéfalo. Y se los presento una de las vías a continuación. Realmente esta es una de las varias vías importantes que, pues, abarca lo que es el recibimiento de sentidos. Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos ya a la neurona, que digamos que es aquella que tiene ese íntimo contacto con el exterior. Después, ese axón se comunica con lo que es la médula espinal, y en la médula espinal va a salir otra neurona que va a comunicar con otro nivel, a otro nivel de la médula espinal. Después, acá a nivel de lo que es el tálamo, por ejemplo, se encuentra otra neurona y esa neurona se va a comunicar a su vez con otra neurona que se encuentra a nivel de la corteza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde lo que era el exterior o de lo que eran nuestros órganos, nuestra piel, nuestras articulaciones, se tienen que pasar por una carretera, si lo queremos ver así, para poder llevar una información específica a un área específica del cuerpo. Y pues aquí se los represento nuevamente van a ir neuronas contactándose una con respecto a la otra para poder llevar la información hacia lo que es una región específica del cerebro. En este caso, a la que nosotros nos incumbe es la región somatosensorial en el cerebro. Y pues la neurona, en este caso la número 1, es aquella que en donde sus terminales van a funcionar como receptores para poder captar todos aquellos sentidos que se encuentren, o aquellos sentidos que sean activados. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tocamos lo que es nuestra piel o alguna región de la piel? Pues que al hacer esto, al presionar con nuestros dedos o con algún material o no lo sé, alguna sustancia, lo que va a ocurrir es que en esos receptores que se encuentran a nivel de la terminal de la neurona, en esta terminal se encuentran canales. Y digamos que estos canales se pueden activar gracias a lo que es la parte mecánica, la parte, ¿qué otra? Química también, por la temperatura o por otros estímulos, pero esos son como que los más generales, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es provocar un cambio en lo que es este canal de la terminal nerviosa en el receptor. Y pues a su vez esto va a ocasionar una despolarización. Si ustedes, bueno, yo creo que ya vieron la introducción hacia lo que es el potencial de acción. El hacer esto en lo que es el receptor de la terminal nerviosa va a hacer que haya una despolarización. Y obviamente que al existir una despolarización va a empezar a existir como un impulso nervioso por la neurona, y esta neurona se lo va a enviar a las demás neuronas que ya les había presentado, la segunda, la tercera, la cuarta neurona, para poder llevar ese mensaje. Ahora, como les había mencionado, este receptor puede captar tanto vibraciones, tanto temperatura, frío, calor, tanto dolor también. Hay diferentes tipos de dolor, pero dejémoslo como en dolor, de forma general. Ahora, ¿qué es el campo receptor? El campo receptor es el área en la cual el receptor, que en este caso es una terminal nerviosa, puede ser una terminal nerviosa, puede detectar cambios en los estímulos. ¿Y qué es el estímulo? Pues esa parte que se recibe,
que puede ser la parte mecánica, que puede ser por temperatura, química por una sustancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí en el punto morado es el campo receptor, pues ahora sí que válgase la redundancia, de un receptor, porque es en el área donde el receptor va a poder captar ese estímulo. Si yo, por ejemplo, dibujo otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, pues son campos receptores de esos receptores. Es donde se va a poder detectar esos cambios. Ahora, ¿qué es lo que es la inhibición lateral? ¿O para qué nos va a servir? Si en algún punto nosotros presionamos esta parte de este dedo, eh, ¿por qué no es que se alteran o por qué no se estimulan otras regiones? Pero, por ejemplo, si yo estimulo esta parte del dedo con lo que es, si yo aplasto, o no, más específico, si yo pongo aquí como me acerco a lo que es el fuego, ¿por qué es que yo siento más la parte del calor en esta área o en esta región del dedo? Es gracias a, en parte, a lo que es la inhibición lateral. Porque la inhibición lateral, ¿en qué consiste? En que una neurona que está recibiendo el estímulo, por ejemplo, que esta representa lo que es el punto morado, cuando se está haciendo lo que es el estímulo a esta neurona, al receptor de esta neurona, a su vez, esta neurona va a inhibir, es decir, va a bloquear a las neuronas que se encuentren adyacentes. Pero, por ejemplo, en este caso es una neurona que va a recibir, por ejemplo, el estímulo de el dolor, en este caso, en esta región, específicamente en esta región del dedo, ¿no? Porque es que todos los demás puntos del dedo no se van a estimular o no representan un estímulo, pues gracias en parte a esta inhibición lateral, de que nada más la neurona obliga a que ese estímulo sea en esa región y ese estímulo sea cada vez o se trate de especificar en esa localización el estímulo. Ahora, en cuanto a los receptores, tenemos diferentes tipos de receptores. Ya les había platicado de los mecanorreceptores que tienen que ver tanto con el tacto, con la propiocepción. La propiocepción quiere decir o habla con respecto a la postura. En cuanto al tacto, son aquellos que responden a lo que es la presión por un lado y también a la deformación de la piel. Y entre estos ejemplos tenemos a lo que es el corpúsculo de Meissner, a los discos de Merkel, perdón, a los corpúsculos de Ruffini y también a lo que es el corpúsculos de Pacini. Todos estos ustedes los van a ver de una forma más específica en su materia de Fisiología 1 y es importante que puedan distinguir entre qué tipo de tacto va a captar cada uno de estos receptores. Y en cuanto a la propiocepción, tenemos que son aquellos que están relacionados con lo que es la postura. Y entre estos se encuentran específicamente en lo que son los músculos y en las articulaciones. Entonces, como ya les había mencionado, es necesario que ustedes aprendan a identificar qué cosas van a captar cada uno de estos mecanorreceptores. Y bueno, en cuanto a los principales que ustedes deben de como siempre saber o tener en mente, tenemos a los corpúsculos de Meissner, quienes se van a ubicar principalmente en lo que es la dermis de la piel y van a recibir estímulos táctiles, ligeros y algunas vibraciones rápidas. Los corpúsculos de Ruffini van a estimularse debido a una deformación continua y sostenida de lo que es la piel, por dar un ejemplo. Y estos se encuentran en lo que es la dermis, también de nuestra piel. Los dísculos de Merkel, estos se encuentran, son estímulos, bueno, reaccionan a estímulos estáticos y a una presión constante. Estos igualmente se encuentran cerca de lo que es la capa basal de lo que es la epidermis o bien en la dermis también. Y por último tenemos a los corpúsculos de Pacini que reaccionan o se estimulan gracias a la presión profunda que se tienen en esas regiones y a las vibraciones. Entonces, bueno, a manera de resumen, cada uno de estos receptores, porque son mecanorreceptores, tanto los Meissner, Merkel, Pacini y Ruffini, van a poder estimularse por diferentes o en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias son aquellas que ustedes se tienen que aprender, de poder distinguir a qué tipo de estímulo reaccionan estos corpúsculos de Meissner o son activados, cómo es que son activados.
Otro tipo de mecanorreceptores tenemos a lo que es el uso muscular o los usos musculares, que esos se encuentran entre lo que son las fibras musculares del músculo esquelético, especialmente pues fuera de lo que es el perimicio, que es tejido conectivo que rodea a lo que son precisamente estas fibras estriadas. Entonces, estas fibras, estos usos musculares van a ser importantes cuando el músculo eh, se haga más longitudinal. Y los órganos tendinosos de Golgi, por otro lado, se van a encontrar en lo que son los tendones, y estos van a ser principalmente para poder estar al tanto cuando un estímulo bueno, un músculo se contraiga y se deje de contraer. Y esos se encuentran pues en los tendones. Y por último tenemos a lo que son los receptores articulares, que se encuentran justamente en las cápsulas articulares y que igualmente van a darle como que esa información a nuestro cuerpo de en qué posición nos encontramos. Entonces, si lo vemos de forma igual de resumen, nos mandan indicaciones, en este caso al cerebro, para poder saber la situación de cómo está parte de nuestra postura, tanto a nivel de nuestros músculos, de nuestros huesos, articulaciones y pues en general eso creo. Por otro lado tenemos a lo que son los termorreceptores, que como su nombre lo dice, son aquellos que van a captar la temperatura, cambios en la temperatura, que pueden ser tanto frío como calor, y esto puede ser de distintas formas. Puede que nosotros estemos friccionando nuestras manos y que se activen, esto haga que se activen los termorreceptores justamente, o puede que acerquemos algún cerillo a nuestra mano y se estimulen los termorreceptores. Puede que nosotros acerquemos a lo que es agua fría, metamos nuestra mano en agua fría y se estimulen los termorreceptores, o así X situación, ¿no? Estos tienen la principal función de enviar información que tenga que ver con la temperatura a nuestro cerebro. Y por último, en este caso tenemos a los nociceptores, que pues son aquellos que van a mandar información que tengan que ver con el dolor. E incluso, por ejemplo, lo que es el calor puede activar a estos nociceptores, que eso es algo pues igual que tienen que tener en cuenta, que no solamente el activar a un termorreceptor solamente va a activar ese, sino como son un conjunto de neuronas y están, digamos que todas terminan en lo mismo, en ciertas áreas de la piel, se pueden a su vez estimular, tanto si estamos estimulando a un termorreceptor o activándolo, se puede activar a un nociceptor. Y es que con respecto a esos nociceptores, al hablar de dolor, es como un tanto completo porque no solamente existe el dolor, por ejemplo, a nivel de que pues nos lastimemos, sino también existe dolor interno a nivel de nuestros órganos. Entonces, todos estos tipos de dolores que nosotros tenemos deben de ser enviados por estos nociceptores, ¿no? O deben de ser, ese estímulo debe ser activado por los nociceptores. Ahora, tenemos a lo que es el principio de la línea marcada. ¿Y qué es este principio de la línea marcada? Pues es cuando nos habla de que cómo es posible que al estimular, por ejemplo, lo que es un receptor del dolor, este específicamente mande señales de dolor. ¿Por qué si nosotros estimulamos al receptor de dolor, por qué no manda señales de la temperatura? ¿O por qué no manda señales del gusto? ¿Por qué no manda señales del olfato? ¿O por qué no manda señales de la audición? Esto tiene que ver con la especificidad que existe, digamos que a lo largo de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque una neurona que tenga que ver, por ejemplo, con el receptor del dolor, ¿no? Esta neurona se va a comunicar a nivel de lo que es la eh, mm, médula espinal con otra neurona específicamente que tiene que ver con el dolor. O sea, son como, yo lo comparo como con una carretera, de que, por ejemplo, en esta carretera está las neuronas que van a transmitir lo que es el dolor. En esta segunda carretera, las neuronas que transmiten lo que es la temperatura. Y ya en esta tercera carretera tenemos a lo que es
las señales del tacto o la vibración, ¿no? Por ejemplo. Eso es a lo que se refiere el principio de la línea marcada, la especificidad que tienen la vía de ciertas neuronas para poder realmente hacer que nosotros sientamos un cierto tipo de sentido, un cierto tipo de estímulo, ya sea dolor, tacto, temperatura, vibraciones, etcétera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que es la modalidad sensorial, de que gracias a este principio de la línea marcada, nosotros podemos sentir especialmente cierto tipo de estímulo, y esto ya se los vengo como diciendo a lo largo de la clase, de que por eso, gracias a la línea marcada, este principio de la línea marcada, nosotros podemos sentir especialmente lo que es la audición, bueno, en ese caso no aplica, lo que es el dolor, lo que es el tacto, lo que es la presión, la temperatura. Y es porque también el que se comuniquen ciertas neuronas entre sí van a llegar a regiones especiales de lo que es el cerebro. Y aquí es como lo puedo contrastar con lo que eran las carreteras, de que, por ejemplo, esta primera carretera llevaba la parte del dolor, la segunda la parte de la temperatura y la tercera el tacto. Hasta el final van a llegar a lo que es la parte del cerebro y van a igual estimular a ciertas áreas. Y esto igual lo puedo como contrastar con los otros sentidos especiales, con lo que es la audición, con lo que es el olfato, el gusto y, ¿qué otra cosa? La vista. Gracias a este camino específicamente que siguen las neuronas, la audición puede estimular cierta región del cerebro y nosotros podamos escuchar, el olfato también, el gusto también y la vista también, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el sistema nervioso es muy completo y al mismo tiempo complejo en el aspecto de que es muy específico. A mí se me hace como la verdad a veces muy impresionante el sistema nervioso porque pues o sea, estamos hablando de neuronas que tienen un tamaño muy pequeño y que a pesar de ese tamaño tan pequeño pueden seguir una sola trayectoria, un mismo camino para poder efectuar un solo sentido, ¿no? Y pues esa parte, bueno, una forma esquemática a nivel de nuestro cerebro que muestra lo que es la sensibilidad táctil y la percepción de las diferentes áreas de lo que es nuestro cuerpo, se le denomina lo que es se le denomina homúnculo sensorial, que ustedes lo pueden observar aquí, que es más que nada eh, cómo es que nosotros alrededor de nuestro cuerpo tenemos cierta cantidad de receptores que hacen que nosotros tengamos esa sensibilidad. Pero, por ejemplo, aquí en este homúnculo sensorial podemos observar que las cosas que tienen más tamaño, como lo son las manos, los dedos, los labios, la lengua, estas cosas que ustedes ven muy grandes, o estas partes, áreas del cuerpo que las ven muy grandes, es porque tienen una gran cantidad de receptores. Y al tener una gran cantidad de receptores, hacen que nosotros tengamos mucha sensibilidad en esas áreas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo que es nuestros miembros inferiores o nuestro tronco? Pues que sí tienen sensibilidad, pero no es tanta como la tenemos en nuestras manos o en nuestros labios, en nuestra boca, ¿no? Eso es a lo que se le llama el homúnculo sensorial, a la representación de cómo nosotros tenemos la sensibilidad en nuestras áreas del cuerpo. Y si se dan cuenta, va como lo contrario a cómo nosotros tenemos eh, el cuerpo al nivel, pues, caudal, tenemos los miembros inferiores. Y a nivel cefálico, perdón, acá era a nivel cefálico, tenemos lo que son los miembros inferiores. Y a nivel caudal tenemos parte de lo que es nuestra cara, ¿no?
Entonces, eso es como igual lo interesante, que pues nosotros pensaríamos que debería de ser como lo mismo a como nosotros, nuestro cuerpo está, ¿no? De la parte cefálica, toda la sensibilidad de nuestra cara, y en la parte caudal, nuestra sensibilidad de nuestros miembros inferiores. Pero no, es realmente al revés. Y pues bueno, aquí finalmente está una representación de lo que es el homúnculo sensorial igual, o sea, para que vean cómo es que le dibujan al muñeco unas manotas, y eso quiere decir porque pues tenemos muchos receptores sensoriales en esta parte, a nivel de nuestra cara, especialmente a nuestra boca, pues tenemos muchos sensores también. Y pues en nuestros miembros, nuestro tronco, miembros inferiores y pues igual aquí en nuestros genitales, pues tenemos bastantes receptores que pues nos hacen tener sensibilidad. Entonces, espero que esta clase haya sido muy breve, introductoria para ustedes, más que nada para que puedan como encapsular o de cierta forma unir las cosas que conllevan el sistema nervioso. No aíslen las cosas con el hecho de, pues un receptor es un receptor y ya, nada más está ahí aislado, ¿no? Sino que funciona pues como un todo. O sea, el receptor es nada más parte de un sistema que a su vez es parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y pues que el sistema nervioso es un sistema muy completo y muy complejo, porque tanto recibe como manda órdenes. Y pues nada, creo que eso sería todo y no sé si tengan alguna duda. No, todo estuvo muy claro. ¿Todo bien entonces? Ok, bueno, entonces sería todo por hoy y nos veríamos mañana con el siguiente tema que es control motriz. Gracias, Ángel. De nada. Buenas tardes a todos.